Completamos con trabajo en el aula. Dice, busca en la siguiente pupiciencia las palabras que completan correctamente las frases siguientes. A ver, vamos a ver. En primer lugar vamos a completar y cuando lo completemos ya ustedes van a hacer el pupiletras. La palabra que proviene del término griego kinema, que significa movimiento. ¿Qué palabra va aquí, chicos? Cinemática. Cinemática. Muy bien, cinemática. Fue quien empezó a analizar adecuadamente el movimiento. ¿Quién fue, chicos? Galileo. Muy bien, Galileo. Fue Galileo el que inicia, Galileo Galilei, el que inicia el movimiento de una manera adecuada. Tercero, todo cuerpo o partícula que se encuentra en movimiento, ¿cómo es llamado? Móvil. Móvil, muy bien. Es la línea imaginaria que dibuja el móvil durante su movimiento. Trayectoria. Muy bien, trayectoria. La 4, trayectoria. 5. El sistema D es el lugar donde se ubica el observador respecto al cual se analiza el movimiento de otros cuerpos. ¿Cómo se llama eso? Referencia. Muy bien, sistema de referencia. 6. Es la ubicación de un cuerpo en un determinado instante de tiempo a medida respecto al sistema de referencia. ¿Cómo se llama? Posición. Muy bien. Posición. Cuando la trayectoria del móvil es una recta, decimos que su movimiento es Rectilíneo. Perfecto. Cuando la trayectoria de un móvil es una curva, decimos que su movimiento, ¿qué cosa es? Curvilíneo. Muy bien, curvilíneo. Cuando un móvil tiene movimiento, ¿de qué tipo? Su rapidez se mantiene constante al transcurrir el tiempo. Uniforme. Muy bien, uniforme. Pero cuando tiene su rapidez que varía al transcurrir el tiempo, su movimiento es variado. Muy bien, chicos. A ver, vamos a completar con esta parte. Yo me imagino que ya lo has hecho. Dice, completa correctamente los espacios en blanco. Es la línea que dibuja el móvil mientras realiza su movimiento. Trayectoria. Es la razón de cambio de posición con respecto al tiempo. Velocidad, muy bien. Todo movimiento se mide respecto a quién. Respecto al tiempo. Al que está observando. ¿Cómo se le llama? Con respecto al observador o sistema de referencia también puedes utilizar. ¿Ya? El observador se encuentra en el sistema de referencia. ¿Ya? Yo me imagino que ya has hecho los dibujos. Dice, dibujo un ejemplo de movimiento rectilíneo. ¿Ya? No es muy difícil. De movimiento parabólico, cuando por ejemplo pateas una pelota, ¿no? O circular, cuando estás haciendo rotar, ¿qué cosa? Una pelotita. O movimiento elíptico, que es el que hace el movimiento del planeta alrededor del Sol. ¿Ya? 8. Se puede decir que el movimiento parabólico, circunferencial y elíptico son movimientos... ¿Cuáles? No. Parabólico, circunferencial y elíptico. ¿Cómo son? Curvilíneos. Porque su trayectoria, ¿qué es? Circunferencial. Curva. ¿Ya? Porque su trayectoria es curva. Dice, en el movimiento, la rapidez del móvil se mantiene constante. Uniforme. Muy bien, uniforme. Y el otro, la rapidez se mantiene del móvil es variable. Rectilínea. No. El primero era, la rapidez del móvil se mantiene constante, uniforme. Estaba bien en la 9. En la 10. Variado. Variado. ¿Sí? Muy bien, chicos. Con eso ya terminamos la ficha que se encuentra acá. Y la última, que sería movimiento rectilíneo uniforme.
uniforme. Nuestro último temita. Muy bien, chicos. ¿Qué cosa es el movimiento rectilíneo uniforme? Ya habíamos estudiado movimiento rectilíneo y movimiento uniforme, ¿no es cierto? ¿Qué era un movimiento rectilíneo? ¿Que va en línea? Recta. Muy bien. ¿Y qué significa uniforme? Que su velocidad no cambia. Conclusión, movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento en la cual su trayectoria es una línea recta y además, ¿qué cosa? Tiene velocidad constante, ¿ya? O no varía o no cambia. Entonces, lo primero que tenemos que definir qué cosa es el movimiento para nosotros. El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia. Eso es bastante importante recalcar. Respecto a un sistema de referencia. Por lo general, ese sistema de referencia tiene que ser externo. Básicamente encontramos elementos en el movimiento. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos aquí una persona que está pateando una pelota. Esa pelota describe una trayectoria, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos acá, describe una trayectoria. Pero ¿quién describe esa trayectoria? Lo describe esta pelotita que está acá, que nosotros lo vamos a conocer como móvil. ¿Sí? Profesor, ¿qué más? Lógicamente, deja una determinada distancia desde que es pateado hasta que ingresa al arco. Estos son algunos elementos que podemos visualizar, que tenemos, por ejemplo, el móvil, objeto en movimiento del que se quiere estudiar, de que se quiere estudiar. Trayectoria, ese lugar geométrico de las posiciones sucesivas, que son las líneas punteadas, por las que pasa un cuerpo en su movimiento. ¿Qué cosa es la distancia, chicos? Es la medida entre el punto inicial y punto final del movimiento. Y el recorrido es la medida de la trayectoria. La distancia, no te vayas a olvidar, es la medida entre el punto inicial y punto final del movimiento. Aquí hay bastante confusión entre distancia y recorrido. Hay veces se piensan que es lo mismo y no siempre es lo mismo, chicos. Por ejemplo, aquí podemos determinar qué cosa, el recorrido. El recorrido, no la distancia, el recorrido. Que es el lugar por donde va a pasar esta pelotita. Por ejemplo, por aquí pasa 5 metros. Sube 2 metros y de ahí vuelve a caminar hacia la derecha, o mejor dicho, vuelve a avanzar hacia la derecha 3 metros. En total, ¿cuánto ha recorrido? Profesor, 5 más 2 más 3. ¿No es cierto? 5 más 2 más 3, ¿cuánto sería eso? 10 metros. ¿Ya? ¿Qué cosa es la velocidad, muchachos? La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial. ¿Por qué se le dice de carácter vectorial? Se le dice vectorial porque necesariamente para yo hablar de velocidad necesito indicar una dirección. Profesor, ¿cómo es eso? Observa el ejemplo que está acá. Tenemos 2 carritos. Profesor, esto de acá dice 3 metros por segundo. Sí, pero el de acá también dice 3 metros por segundo. Profesor, ¿no son iguales? No son iguales. ¿Por qué, profesor, no son iguales? No son iguales porque él se está dirigiendo ¿hacia dónde? Hacia la derecha, mientras que él se dirige ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. No es lo mismo dirigirte hacia la derecha que dirigirte ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Por lo que nosotros tenemos que indicar, por eso, con una flechita tenemos que indicar hacia dónde se dirige ese móvil. Profesor, cuando yo indico este numerito que está acá, con esta flechita que está acá, estoy indicando ¿qué cosa? Estoy indicando la velocidad. La velocidad consta de 2 cosas, de mi numerito y de mi flecha. Mi numerito
con sus unidades, lo vamos a decir así, y mi flecha. ¿Ya, chicos? Profesor, ¿este numerito tiene un nombre? Sí. A ese numerito se le conoce con el nombre de rapidez. ¿Ya? Lo que sí tienen iguales estos dos son la rapidez. Ambos son igualmente rápidos. Entonces, su rapidez de él con la rapidez de él son iguales, eso sí, pero la velocidad, chicos, no es lo mismo. ¿Por qué, profesor, no es lo mismo? Por lo que estoy explicando. Él va hacia la derecha, mientras que él va hacia ¿dónde? Hacia la izquierda. Hasta ahí, chicos. ¿Han comprendido lo que es velocidad? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Rapidez es lo que estaba diciendo aquí, ¿ya? La relación que existe entre la distancia y el tiempo. Y mira, su rapidez sí es 3 metros por segundo y la rapidez del segundo es 3 metros por segundo. Las trayectorias ya las hemos visto, chicos. Tenemos trayectoria tanto elíptica, circular, rectilínea. Y aquí falta uno, que es la parabólica, ¿ya? Algunos datos que debemos de saber, ¿ya? Las velocidades más comunes, por ejemplo. La velocidad de un ser humano, ¿cuánto es? Que en un segundo pueda caminar, ¿cuánto? 50 centímetros. Eso es en promedio, ¿ya? La velocidad de un automóvil puede ser de 100 kilómetros en promedio, ¿ya? Del sonido, 340 metros por segundo, y de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. O sea que en un segundo recorre 300.000 kilómetros. O sea, aproximadamente 8 vueltas alrededor, 8 vueltas o 5 vueltas más o menos, entre 5 y 8 vueltas alrededor de la Tierra. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Mira, la velocidad de un caracol. 1.5 milímetros por segundo. Es muy lento. ¿Ya? ¿Qué debemos saber acerca del movimiento rectilíneo uniforme? Debemos de saber lo siguiente. En primer lugar, si el tiempo es el mismo, las distancias también van a ser las mismas. Mira, 6 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros. ¿Ya? Profesor, ¿y qué pasaría si se duplica? Si se duplica ya no sería pues 6 metros, sería el doble, 12 metros. ¿Ya? Por lo que nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, las trayectorias que nosotros vamos a trabajar son rectilíneas. La velocidad no cambia, es constante, siempre apunta en la misma dirección y no cambia de valor. Se emplea una única fórmula, que es esta que está acá, ¿ya? Pero de esta están derivando todas las que tú vas a ver a continuación en los ejercicios en la pizarra, ¿ya? Si quiero saber la distancia, ¿qué quiero hacer? Multiplicar velocidad por tiempo, ¿sí? Así se utiliza este triángulo. Si quiero saber la rapidez, ¿ya? Si quiero saber la rapidez, ¿qué tengo que hacer? Dividir distancia entre tiempo. Si quiero conocer el tiempo, tengo que dividir distancia entre rapidez, ¿ya? ¿Ves? Por ejemplo, acá en este texto, a esto le dice velocidad, y no es velocidad, es rapidez, ¿ya? Es rapidez. Muy bien, chicos. Vamos todos a la parte de trabajo en el aula. Hasta aquí queda toda la explicación teórica. Y a partir de aquí vamos a empezar a resolver los ejercicios que encontramos acá. ¿Ya? Ejercicio número 1 dice hallar el recorrido. Recorrido. Observa lo siguiente. Tenemos ahí una especie de cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos un cuadradito. Acá lo voy a colocar. Ese es para el ejercicio número 1. Profesor, tenemos un cuadradito, ¿no? Y por ahí que tenemos una pelotita que está pasando alrededor de ese cuadradito. ¿Ya? Quiero que observes aquí. Profesor, empieza por acá. Quiero que veas por dónde está pasando esa pelotita. Esto vale 3, esto vale 3, esto vale 3 y esto vale 3.
¿Ya? Profesor, primero está subiendo. Sube, 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 sube. Vamos a ponerlo así. Sube, 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 sube. Llegó hasta acá la pelotita. ¿Sí? Una pregunta. De acá hasta acá, ¿cuánto ha recorrido? 3 metros. Profesor, una vez que llegó acá, ahora se va a ir para la derecha. Va a ir así. Esa pelotita sigue, y llega hasta acá. Si yo te pregunto, hasta aquí, ¿cuánto ha recorrido? ¿Cuál sería tu respuesta? 6 metros. 6, ¿no es cierto? Porque es 3 que ha subido y 3 con la cual se ha ido hacia la derecha. Profesor, ahora le toca el último tramo. Ahora empieza a bajar. Baja, 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 baja y llega acá, ¿no? Ya precisamente hasta donde se queda la figura. Es hasta donde se está quedando la figura. Ahora, de aquí hasta aquí, chicos, ¿cuánto ha recorrido? 9 metros. Profesor, 3 9. más 3 9. más 3. Todo esto que está acá es su trayectoria, no te vayas a olvidar. Y es por donde se supone que el móvil ha pasado. Ha pasado por aquí, y por aquí, Entonces, su recorrido, ¿cuánto es? Es 3 más 3 más 3. ¿Y eso sería cuánto? 9. Nuestra respuesta para el ejercicio número 1. Ahora quiero que me digas en la número 2, que es un triangulito. ¿Ya? En la número 2, ¿cuánto ha recorrido? 2 metros con 2 metros. 4. ¿Estás seguro? 4. Sí, Ya es. 4. Muy bien. Acá tengo A, acá tengo B y acá tengo C. ¿No es cierto? Listo. Profesor, la pelotita empezó por acá. Lo que va a hacer, en primer lugar, ¿qué cosa es? Sube. Sube, 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 sube. Una vez que llegó la pelotita acá, ahora empieza ¿qué? A bajar. ¿No es cierto? ¿Y llega hasta dónde? Hasta C. Profesor, ¿cuánto ha recorrido? Ha recorrido los 2 de acá más los 2 de acá. Entonces, mi recorrido, ¿cuánto va a ser? Mi recorrido 4. Es 2 más 2. ¿Cuánto es eso? 4. ¿Está bien? Está bien. Para el ejercicio 3 dice, tenemos aquí, en la 3, las velocidades en A, en B y en C son iguales. Verdadero, verdadero. Sí, verdadero. ¿Verdadero? Sí. Verdadero, sí. ¿Seguros? Sí. Sí, y todavía están seguros, ¿ah? Sí. Falso. No, profesor, porque está señalando a otro lugar. Sí. Claro, ya te lo dije. Si yo quiero la velocidad, profesor, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber su numerito y su dirección. Para que los 3 sean iguales, tienen que estar apuntando en la misma dirección y tener los mismos numeritos. Profesor, en A está apuntando hacia arriba. En B está apuntando hacia la izquierda. Y en C está apuntando hacia abajo. ¿Serán iguales? No. No. La respuesta es no. No son iguales. ¿Ya? No son iguales. Muy bien. Aquí la pelotita, chicos, está así. Se dirige hacia arriba. Aquí la pelotita se dirige hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y aquí la pelotita se dirige hacia dónde? Hacia abajo. El numerito no se le llama velocidad. Al numerito se le llama rapidez. 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. ¿Ya? Y acá 3 metros por segundo. Profesor, para la A, dice, la velocidad de A es igual a la velocidad de B
igual a la velocidad de C? Respuesta, falso. No son iguales. ¿Por qué? Porque él está apuntando hacia arriba, él está apuntando hacia la izquierda y él está apuntando hacia abajo. Para que sean iguales, los tres tienen que apuntar en la misma dirección y tener los mismos numeritos. ¿Ya? Para la B, dice, la rapidez de A, la rapidez de B y la rapidez de C son iguales. Vamos a preguntar a alguien acá. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Eso sí es verdadero. Profesor, ¿por qué? Porque la rapidez son los numeritos que vemos acá. Esos deben de ser, ¿qué cosa? Iguales. Para la C, ¿qué me dice la C? Es un MRU. ¿Es un MRU? ¿Tú qué dices? Falso. Falso. ¿Por qué falso? A ver. Porque la velocidad, no. La velocidad es la misma, 3. Está en la segunda ¿Que no tiene palabra. trayectoria? Está en la segunda palabra, perfecto. Está en la segunda palabra. Dice movimiento rectilíneo. Profesor, ¿qué es rectilíneo? Que va en línea recta. Pregunta, ¿va en línea recta? No. No está yendo en línea recta. Está yendo en una línea, en una trayectoria circular. Su trayectoria no es rectilíneo, sino circular. Profesor, es circular, no es rectilíneo. Conclusión, ¿será un MRU? No. Falso. La D es verdadero, profe. La D. La trayectoria Verdadero. circular, eso sí, sabemos que es circular. Sí, es verdadero. Continuamos. La E es falso. La E. La trayectoria No es rectilínea. falso. No, es falso. Falso, no es cierto, es falso. ¿Sí? Muy bien. Me imagino que habrás colocado eso que está ahí en tu ficha, ¿no es cierto? Sí, profe. Relaciona mediante una flecha. No chanques. Estamos en la 4. Relaciona mediante una flecha, dice. Cuerpo en movimiento. ¿Con quién lo relaciono? Móvil. Móvil, muy bien. Longitud de la trayectoria. Trayectoria. Recorrido, muy bien. Unión de todos los puntos por donde pasa el móvil. Trayectoria. Trayectoria, muy bien. Velocidad constante. MRU. MRU. Muy bien, chicos. 5. ¿Es un MRU? ¿Verdadero o falso? Falso, falso. Falso. ¿Por qué, profesor? Porque está cambiando de dirección. ¿Ya? Primero está yendo hacia la derecha y luego está bajando. Entonces, eso no es un MRU. ¿Ya? La rapidez es constante. La rapidez, profesor, el numerito, Verdadero. constante o igual. Eso sí es verdadero. La velocidad es constante. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque cambia de dirección. Exacto, está cambiando de dirección. Muy bien. 6. Sería falso, pero ¿cuál es, profe? En la 5. En la 5 Sí. la primera es falso, verdadero, falso. ¿Ya? Falso, verdadero. ¿Sí? 6. Indicar la rapidez del móvil 1 y del móvil 2. El móvil 1, ahí está su numerito. ¿Cuánto es? 6. 6 y ¿el otro cuál es? 5. Listo. 6 y 5. Al toque, ¿no es cierto? ¿La clave cuál sería? La B. La B. La 7. Hallar la distancia que recorre en 3 segundos. En primer lugar, me da la rapidez del carro. Sale 36. Claro, es la rapidez, no pueden restar. Sí. Sí, porque has dicho división, no puede ser división. Es división, corrección. A ver. Es multiplicación. Chicos, cuando yo quiero calcular la distancia, ya en este caso es la distancia, ¿ya?
Lo que yo voy a hacer es, para calcular la distancia, voy a multiplicar la rapidez por el tiempo. Si quiero calcular la distancia, ¿qué voy a hacer, chicos? Multiplicar la rapidez por quién? Por el tiempo. Profesor, ¿la rapidez cuánto es? 12. Los datos. La rapidez, ¿cuánto vale? 12 metros por segundo. ¿Cuánto vale el tiempo? 3 segundos. Calculamos. La distancia es igual a 12 multiplicado por 3. ¿Cuánto es eso? 36. ¿36 qué? ¿Minutos? Cuando hablamos de distancias, ¿a qué nos referimos? Metros por segundo. Segundos. ¿Dices metros por segundos? ¿Dices Metros por segundos? Metros. ¿O dices metros? Nada más. ¿Tu respuesta cuál debe ser? Debe ser metros. Profesor, tiene una distancia y cada vez que calcules distancias, también cuando calcules recorrido, la unidad es la misma. Metros. Hablamos en metros. 36 metros. ¿Sí? 8. Hallar la distancia que recorre luego de 6 segundos. A ver, quiero que me veas la respuesta para el ejercicio número 8. Ahora sí, ya estás en capacidad de poderlo hacer. ¿Cuánto vale? 24 metros. 24 metros. ¿No es cierto? Vamos a ver. Para los que no lo han comprendido. Tenemos la pelotita con una rapidez de ¿cuánto? De 4 metros por segundo. ¿No es cierto? Y demora en su viaje, ¿cuánto? 6 segundos. Me preguntan cuánto es la distancia que ha recorrido. Distancia es igual a rapidez por tiempo. Los datos son la rapidez 4 metros por segundo. El tiempo 6 segundos. Calculamos. Sería rapidez por tiempo, que sería ¿cuánto? 24. ¿24 qué, chicos? Metros. Metros. Muy bien, 24 metros. ¿Ah? Y este debe ser tu respuesta. ¿Sí?